peligrosa. Vamos a saludar al señor defensor del pueblo de Venezuela. Muy amablemente nos atiende don Tarek William Saab. Defensor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y gracias por la llamada y saludos a toda la audiencia de este programa. Gracias. Defensor, ¿quién defiende a nuestra periodista, nuestra corresponsal en Caracas? Eliangélica fue agredida brutalmente por la policía hace un par de días. ¿Quién defiende la libertad de prensa, el derecho a informar sin llegar a ser agredidos por la policía? En lo personal, si usted ha sido cuidadoso o ha escuchado mis declaraciones, he rechazado y condenado esa agresión y he solicitado formalmente de oficio a las autoridades competentes, que es el Ministerio Público, para que hagan la averiguación correspondiente y determinen la responsabilidad de los autores de dicha lamentable circunstancia. Así ha sido nuestra actuación y es conocida en la opinión pública nacional y no sé si también en Colombia, pero la ratifico en los términos que me he expresado. Defensor, el caso de Eliangélica es uno de los muchos que se han reportado en los medios de comunicación, del abuso de las autoridades en su país con la sociedad civil. Además del caso de nuestra periodista, ¿qué otros tantos están investigando ustedes en la Defensoría o han pedido investigación para encontrar los responsables? Porque pues se hizo público por cuenta de que es alguien que trabaja en un medio internacional. Pero en el récord que ustedes llevan dentro de su entidad, ¿de cuántas investigaciones estamos hablando? Sí, en los recientes días, en las últimas horas, nosotros de oficio hemos solicitado la investigación de la arbitraria detención y la agresión realizada contra un músico que fue ya liberado, Frederick es su nombre, en función de lo ilegal y lo totalmente inconstitucional de dicha acción hecha por la policía. Igualmente hemos solicitado una investigación y estamos trabajando con las delegadas, en este caso del Estado Carabobo, el presunto allanamiento a la Universidad de Carabobo, la agresión hacia algunos estudiantes y también la agresión hacia varios guardias nacionales que fueron heridos, unos de bala, otros de botellazo. Pero si me permite, quisiera hacer una reflexión, y lo voy a decir con todo profesionalismo y claridad. En Venezuela, a diferencia de Colombia, el Estado no mata periodistas, no mata activistas de derechos humanos, no mata luchadores sociales. Yo tengo el récord, por ejemplo, de que en Colombia, entre el año 2012 a la fecha, han sido asesinados 300 activistas de derechos humanos, una vergüenza para América Latina. Y como defensor del pueblo haré todo lo posible para que eso jamás ocurra en mi país. Y por ello, cada vez que ocurre una circunstancia al margen de la ley que involucre una acción ilegal de los cuerpos de seguridad del Estado, alzaré mi voz para que eso no pase y no se repitan incidentes como el de México, donde constantemente matan periodistas, o en Centroamérica, y los matan los cuerpos de seguridad del Estado. En caso de México, 500 entre el 2012 al 2015, activistas de derechos humanos, pero eso tiene un silencio regional, la OEA no habla de eso en la serie. Defensor, sin embargo, repito, mi voz se alzará siempre en Venezuela cuando ocurre un incidente, afortunadamente, jamás en similares términos criminales que han ocurrido en Colombia, donde el terrorismo de Estado, ustedes saben, hizo de las suyas durante décadas. Y afortunadamente los acuerdos de paz le permiten a Colombia entrar en otra fase ya más de estabilidad democrática, a la cual saludo. Defensor, nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, ni más faltaba, condenamos las muertes de los activistas de derechos humanos en Colombia y asimismo el asesinato a periodistas no solo en nuestro país y en México, como usted mismo lo ha mencionado, pero es que no se ha comprobado que hayan sido actores del Estado quienes fueron los asesinos de los periodistas en Colombia, ¿o sí? Porque es que lo que estamos hablando es que el caso de Eliangélica fueron agentes... Permítame, defensor, permítame, le termino la pregunta. Permítame, le termino la pregunta. Porque en el caso de Eliangélica, lo que vimos
a través de los videos que publicamos en la página de internet de la W y del testimonio que ella dio en estos micrófonos, es que fueron agentes estatales con uniformes de la policía de Venezuela, golpeándola a patadas. Y usted hace una justificación comparando y diciendo que en Colombia se matan activistas de derechos humanos y periodistas. Lo que pasa que siento que te pusiste nerviosa. No debes ponerte nerviosa. Tú debes asumir que me estás haciendo una pregunta y yo respondo como mi conciencia me permite. A diferencia de Colombia, te he dicho, el Estado venezolano no mata periodistas, no mata humoristas como a Garzón, no acribilla activistas de derechos humanos, no extermina como exterminó en 5.000 militantes a la Unión Patriótica, no aplica el terrorismo de Estado. Eso no ha pasado en Venezuela, y si pasa, yo alzaré mi voz como siempre lo he hecho, y por eso he sido víctima también de represiones en el pasado. No sé si usted sabe que en medio del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, siendo yo, en el 2002, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, y Julio Sánchez Cristo me entrevistó muchas veces, fui detenido brutalmente durante los días de ese golpe y a punto de ser asesinado por la DICIP de aquella época. Sin embargo, repito, condeno toda agresión, no solo a la periodista que trabaja para su radio, sino a cualquier ciudadano de cualquier identidad política o social, porque es un principio que he defendido toda mi vida durante 40 años de activista de derechos humanos. Lo que pasa es que usted me hace una pregunta que me permite presentar un panorama que también, como ciudadano del mundo, me preocupa. Lo que ocurre en México, lo que ocurre en Paraguay, por ejemplo, han quemado el Congreso en Paraguay, han incendiado el Poder Legislativo, han matado a dirigentes opositores, y usted ve que lamentablemente eso no es noticia, ni será noticia en la OEA, ni será noticia en los medios grandes, porque ahora los reflectores están colocados, para mi opinión, en términos realmente sorprendentes en Venezuela, para colocar siempre una especie de disfraz donde se nos presente como un Estado fallido, un Estado forajido, y yo sé que eso tiene mucho peligro, puesto que esas excusas han permitido posteriormente una intervención extranjera. Yo quiero la paz para Venezuela, será una voz democrática, cívica para ello, y usted verá que siempre mi posición será a favor de la paz republicana, tanto de Venezuela y de la estabilidad regional en nuestro continente. Sí, defensor, usted dice que no han asesinado a ningún periodista en Venezuela. ¿Qué me dice del reportero gráfico Jorge Tortosa, quien en el 2001 recibió un impacto en la cabeza justo en esos hechos que usted cita? Además que en el caso de él, usted podría decirme, no fueron las fuerzas del Estado. Nadie lo sabe, porque él murió 2 veces, ese día asesinado y después por la falta o la impunidad. Mira, Tortosa muere en medio de un golpe de Estado comprobado, participado por militares al margen de la ley, que se complotaron con dueños de medios de comunicación y que finalmente, como le dije, aplicaron el golpe de Estado. Por cierto, Carmona Estanga, el dictador de esas horas, vive cómodamente jugando golf en Colombia, dando clases, tomando café, mientras las 14 víctimas que el golpe de Estado que él lideró están en las tumbas y los familiares llevándole flores. Esa es la realidad que mucha gente no sabe en Colombia y que me toca decir. A Tortosa lo matan los francotiradores que colocaron los golpistas para justificar el golpe de Estado. Y en ese momento, como le dije, nosotros estuvimos presos por órdenes del señor Carmona, puesto que su sed de venganza se dio en esas horas. ¿Qué quiero yo para Venezuela? ¿Qué quiero yo para América Latina? ¿Qué quiero yo para el mundo? ¿Cuál ha sido mi trayectoria y cuál ha sido mi voz? Siempre buscar la concordia, el entendimiento, el diálogo, las vías pacíficas para solucionar conflictos. En el caso venezolano, entre venezolanos. En caso de que hayan buenos oficiantes, que sean buenos oficiantes que hablen a favor de las dos partes. Y eso es lo que va a ocurrir. Yo estoy seguro que eso es lo que va a pasar en Venezuela. Ocurrirán estos episodios lamentables, a veces con estos señalamientos que usted hace, pero nosotros tenemos una gran vocación democrática para superar estos incidentes, y esa es la apuesta que hace el defensor del pueblo de Venezuela, que a la vez soy presidente de un poder público nacional, que es el Poder Ciudadano. Señor defensor, pero volviendo al tema de los asesinatos, ¿no cree usted que también es una manera cruda de hacer este tipo de cosas
cuando en Venezuela se ha censurado a canales de televisión, a periodistas, radio, televisión, censura en Internet, que de hecho ha llegado a sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es eso tampoco un abuso por parte del gobierno? Mire, yo le voy a comentar algo, ¿no? Independientemente de lo que usted puntualmente pueda reseñar en Venezuela, lo que se dice y habla, lo que se comenta y se escribe, las caricaturas, lo que ocurre en las redes, lo que transmiten los noticieros, es totalmente plural. Yo lo invito a que venga y se quede aquí no un día, porque en un día no va a tener conocimiento de lo que pasa. Que se quede un mes aquí, conviva con la gente y verá que afortunadamente no, los incidentes que mencioné de Centroamérica, Colombia y México no pasan a nivel de prensa. Aquí, por ejemplo, no, como ocurrió en el año de la rebelión del 4 de febrero, quienes entrevistaron en aquel momento, quienes fueron protagonistas de esa rebelión, todos esos medios fueron censurados y vetados y cerrados. En este caso, aquí no vamos a hacer lo que hace, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump dice quiénes entran o no a ruedas de prensa, y los veta y los elimina y los acribilla, y refiere que va a expulsar a colombianos, a mexicanos, a hondureños, a 8 millones de inmigrantes latinos. Una cosa de tal aberración que más bien, en vez de ser popular dichas explicaciones, ha tenido un repudio general. Más bien yo siento y creo que, como toda democracia, podemos superar las cosas disfuncionales que puedan ocurrir, porque entiendo no son estructurales, son circunstancias propias de una dinámica particular que está viviendo Venezuela, pero siempre seremos, como le dije, garantes, y así se lo he transmitido en este programa, de la estabilidad en mi país y de denunciar todo lo que tenga que ser denunciado de manera autónoma, como lo he hecho. Defensor, con respeto le pregunto desde Washington, ¿por qué existe una tendencia entre las autoridades venezolanas a que cuando uno les pregunta por algo que sucede en Venezuela, siempre señalan un problema en otros países? Nos sucedió, por ejemplo, en esta semana con el embajador de Venezuela ante la OEA, que al responder sobre su país, simplemente se iba contra los embajadores de todos los otros países. Ayer la canciller Delcy Rodríguez le preguntamos por el hambre y dijo que en Colombia había más hambre en La Guajira. Mi compañera le preguntó a usted por los periodistas y usted nos habla de Jaime Garzón. ¿Por qué no hablamos de Venezuela, que es lo que en este momento interesa? Yo creo que le duele. Mira, la verdad no debe doler, la verdad es la verdad. No le duela lo que estoy diciendo y acepte mis declaraciones en términos de la libertad de expresión. No limite mi libertad de expresión, no lo haga. Usted tiene el deber de preguntar y yo el deber de responder. Usted no puede condicionar mi respuesta porque usted entonces está actuando de manera autoritaria frente a mí. Solo le puedo decir que como venezolano hemos aquí recibido a 6 millones de colombianos. Calcule lo que le estoy diciendo, de 4 generaciones, incluso colombianos de muy buena voluntad que aquí han sido integrados a familias venezolanas. No les llamamos venecos, como por ejemplo lo hizo el vicepresidente de Colombia, Germán Llera, que significa venezolanos coño de madre, o sea, una mentada de madre que implica aquí una gran grosería. Lo dijo públicamente, no le daremos casa a esos venecos. No. Aquí le hemos dado casa, seguro social, estudian en las universidades de manera gratuita. Aquí no hemos limitado esa actividad. De hecho, yo como defensor del pueblo he podido entrevistar a colombianos residentes de Colombia, óigame, no residentes en Venezuela, dializándose en hospitales de Mérida y de Zulia. ¿Sabe por qué? Porque me han dicho que en Colombia la salud es privada y no pueden dializarse como enfermos renales. Tienen que venirse a Venezuela a dializarse. Y esa es la realidad. La verdad no debe doler, simplemente es una verdad dialéctica. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero justamente en ese punto, ¿hay que esperar a que alguien sea asesinado para que el defensor del pueblo actúe? ¿No cree usted que podemos justamente considerar eso que usted acaba de mencionar? Déjeme terminar la pregunta, por favor. ¿No se puede considerar una forma... Señor, déjeme terminar la pregunta. Yo te respondí que he solicitado una investigación pública. ¿Y puedo terminar la pregunta? ¿Qué quiere usted que yo haga? Okay. No se puede considerar una forma de genocidio lo que el gobierno está haciendo con el pueblo venezolano cuando pasa hambre y se muere en las calles, cuando se muere en los hospitales por falta de insumos, porque hay que recordar que es el gobierno venezolano quien domina hoy en día el aparato comercial.
si me permite, no estás actuando como periodista, sino como juez inquisidora. Los periodistas preguntan, no opinan y condenan. O sea, usted está violando el código de ética de su profesión, si me permite. ¿Por qué? Porque busque lo que es la palabra genocidio para su mayor ilustre conocimiento. La palabra genocidio implica el exterminio por bombas, por masacres con tiros, disparos, usando tanques, misiles y pistolas y metralletas de un grupo regular perteneciente a una fuerza armada o especial o policial del Estado para exterminar todo un grupo humano. Por ejemplo, lo que hizo Hitler en Alemania, lo que han hecho contra los mercenarios en Alepo, Siria, entre otros lugares. Eso es lo que significa genocidio. No manipule esa palabra para hablar de un caso que no tiene nada que ver con estas situaciones de guerra fratricida que ha pasado en nuestro país. Exterminio fue lo que hizo el Estado colombiano contra la Unión Patriótica. Mató a 5.000 militantes de la Unión Patriótica, después que pidieron que se desarmaran, entre ellos concejales, diputados, alcaldes. Afortunadamente es un mundo globalizado. Yo manejo muy bien la realidad regional y mundial y conozco incluso protagonistas de la política colombiana que han sido víctimas del terrorismo de Estado en desolación y del exterminio a que han sido grupos que consideraron de izquierda debieron ser exterminados. Así que, por favor, yo creo que tenemos que tener una mínima de tolerancia y menos odio. Yo pido menos odio hacia los venezolanos y menos caricaturizar nuestra realidad, porque eso no nos está haciendo daño, sinceramente. Yo llamo a la reflexión, a la ponderación en este momento, y ese va a ser el papel que jugará el defensor del pueblo de Venezuela hasta el final. Defensor, precisamente yo soy venezolano y el derecho al voto está consagrado en la Constitución. ¿Qué está haciendo usted porque las elecciones de los gobernadores y alcaldes se realicen este año? Porque se tenían que hacer el año pasado. Todo. He hecho todo. Yo fui gobernador 2 veces en mi estado natal, electo en el 2004 y reelecto en el 2008. Todo lo que haga y todo lo que pueda hacer en función de que se restablezca la concordia en mi país, el diálogo, por cierto, el diálogo fecundo entre las partes, que se diriman las diferencias a través del diálogo, de la paz, del sufragio, será siempre mi línea de acción. Así que en eso no creo que va a haber ninguna contradicción. Defensor, en el día de hoy hay marchas en Caracas, la oposición ha llamado a marchar, hay bloqueos desde las 5 de la mañana en los accesos que vienen desde el centro del país hacia la capital, hay cierres en el este, hubo cierres en el oeste, hay despliegue de guardias nacionales y policía por todos los puntos donde se ha hablado de que va a haber concentraciones. Hoy usted sabe, la oposición ha llamado a lo que dicen un trancazo contra el golpe. ¿Por qué no permitir que la oposición marche? Si marchar y manifestar está en la Constitución venezolana, usted lo sabe. Lo que usted ha descrito, mire, estoy sorprendido de lo que usted ha descrito en los términos que pareciera una sedición. Es sedicioso todo, no lo que usted ha dicho, lo que están haciendo. Calcule usted lo que implica en Colombia trancar del este al oeste, del norte al sur, la vía de acceso a la ciudad capital. Para mí es una manera de violencia indirecta, porque hay gente que quiere ir a su trabajo, hay gente que tiene que ir a las escuelas, aquí todavía hay clases, hay gente que necesita ir no son los manifestantes todavía, es la Guardia Nacional. Es la Guardia Nacional la que ha cerrado el acceso por Hoyo de la Puerta, y también el que ha cerrado el acceso en la Trinidad y el que ha cerrado el acceso en distintas partes de Caracas. Muy temprano en la mañana son las fuerzas de... Sí, claro, le estoy hablando de lo que ha llamado hoy la MUN, que todavía no se ha concretado. A un trancazo. Pero usted sabe lo que significa la palabra en Venezuela, trancazo. Es trancar las vidas. Solana, por eso lo estoy diciendo. Colapsar la ciudad. No, pero es colapsar la ciudad, es cortar las vías de acceso y comunicación, porque usted va a trancar, no va a manifestar en la calle normalmente, entregando un documento, colocando una tarima, con un megáfono a expresar sus ideas. No, trancazo, usted misma lo dijo, trancazo. O sea, yo creo que, mira, en Colombia se permite trancar de norte, sur, este y oeste, las vías más principales, con barricadas, con sacos de arena, porque unos manifestantes quieran. Eso no ocurre
en ningún lugar del mundo. Se tienen que tomar los primeros que cierran las vías, los primeros que bloquean las vías son los guardias nacionales y la Policía Nacional, y luego vienen los manifestantes. Por eso le digo, ¿por qué no permitir que marchen normalmente y llegan a las instituciones como dice la Constitución, básicamente? Adelante. Claro, como ha ocurrido aquí, que llegan a las instituciones, queman el Ministerio Público, han quemado carros, han quemado patrullas, han quemado incluso autobuses de público que le han costado un dineral al Estado, han quemado transportes ciudadanos colectivos, han quemado camionetas de Corpolet, que es la cuestión de electricidad, han quemado e incendiado o intentando incendiar edificios públicos. Incluso en Venezuela, cuando se han dado manifestaciones como lo ocurrió en el 2014, mataron con tiros en la cabeza a 6 guardias nacionales que también tienen derechos humanos. Han asesinado a policías, es decir, yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones que impliquen violencia. Investigaciones, eso es una investigación que no se ha concretado. Perdóname, estoy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, que implique, como le dije, una marcha pacífica con un documento, con consignas, con alegría, sea cualquiera el índole político, pero para mí, y se lo digo hoy y ayer, trancar vías públicas a la fuerza para que se congestione el tráfico, para que haya luego violencia, sinceramente en Venezuela ha sido una tragedia. ¿A usted no le parece que se criminaliza la protesta, defensor? ¿No le parece que se criminaliza la protesta? ¿No le parece que la violencia comienza cuando la seguridad bloquea el paso? Perdónenme. Estoy a favor de la protesta, como le dije, pacífica, constitucional. Aquí se protesta y se ha logrado esa convivencia. Recientemente usted ha podido ver que la gente, si sale a manifestar de manera pacífica, sin llegar a límites obscenos de violencia, todo transcurre de manera tranquila, es lo que le he dicho. Ahora, como periodista yo asumo, así como usted me consulta, que lo más lógico aquí es llamar al diálogo, es llamar a la paz, que las partes se sienten en una mesa de conversación y que dirimamos nuestras diferencias conversando, superando cualquier falla, como debe ocurrir en países civilizados. Así como lo logró, por ejemplo, Colombia recientemente, luego de 60 años y 200.000 muertos, cosa que no quiero para mi país, ¿verdad? Donde la insurgencia se reunió con el Estado colombiano, pero al final lograron un resultado. Es lo que yo quiero para Venezuela, el diálogo entre las partes para lograr la solución a nuestro conflicto. Defensor, muchas gracias por la oportunidad. Defensor, la última pregunta. Un saludo a tu audiencia, porque debo ingresar en este momento a un lugar donde no se me permite tener el teléfono. Defensor, quiero hacerle la última pregunta. Por los hechos de esta semana, ¿usted cree que la relación con Colombia está cambiando? Me refiero a las declaraciones de la canciller diciendo que Venezuela provoca y provocará más a Colombia. Y luego el enfrentamiento que hubo del embajador de Colombia con el de Venezuela en la OEA. ¿Usted cree que el discurso de Colombia con Venezuela ha cambiado? No, yo aspiro, sinceramente, fui presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento durante 4 años, entre el 2000 y 2004. Sé que hablando se entiende la gente. Hay mecanismos entre Venezuela y Colombia y se ha probado en momentos muy tensos para lograr restablecer cualquier diferencia. Y eso es lo que yo aspiro. Yo aspiro que no haya cambio en el sentido estructural y orgánico de un disenso definitivo. Yo creo que esto es propio de la diplomacia. Nosotros, los colombianos y los venezolanos y los colombianos compartimos una frontera extensa, larga, productiva, más de 2.000, como usted sabe, kilómetros, etcétera, de frontera común, 3 estados, 4 estados, imagínense, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Por lo tanto, mi llamado va a ser a que cualquier circunstancia en este momento sea superada, y sé que será superada. Sé que será superada entre Venezuela y Colombia, y como dirían ustedes también por allá, son gajes del oficio en momentos como estos, pero nuestros pueblos están por encima de las circunstancias que pudiera haber en la política internacional. Muchas gracias y siempre estaré a la orden para cualquier entrevista. Defensor, muchas gracias. Buen viaje. A su orden.
Tarek William Saab, defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano. Ya regresamos, esta es la W. Una pizca más de